La tragedia de Leonor Fuentes, 1894, Michoacán, la boda del documento duplicado. Bienvenido a este espacio donde la historia guarda silencio y los registros oficiales dejan más preguntas que respuestas. Antes de comenzar, te invito a escribir en los comentarios desde qué lugar nos estás escuchando y si este relato te encuentra de día o en plena noche. Nos interesa saber hasta dónde llegan estas historias y en qué momento del tiempo vuelven a cobrar vida. En este canal exploramos casos reales, desapariciones y misterios ocurridos en distintas ciudades de México. Relatos que fueron ocultados, ignorados o simplemente olvidados con los años. Si te atraen las historias oscuras basadas en hechos reales y quieres seguir descubriendo estos archivos silenciados, suscríbete al canal y activa la campana para no perderte ninguno de nuestros relatos. Ahora sí, acompáñanos en esta historia. La tragedia de Leonor Fuentes, 1894, Michoacán. La boda del documento duplicado. Capítulo 1. Los dos registros que contaban historias distintas. En la ciudad de Morelia, capital del estado de Michoacán de Ocampo, ubicada a 1940 metros sobre el nivel del mar en región central del occidente de México, en meseta, que estaba rodeada por montañas que formaban parte de la Sierra de Mil Cumbres, que era cordillera que alcanzaba altitudes de 2.800 metros, en sus puntos más altos, creando paisaje de bosques de pino y oyamel que cubrían laderas y que proporcionaban madera que durante 3 siglos coloniales había sido explotada para construcción de los edificios monumentales que hacían de Morelia una de las ciudades coloniales más hermosas del continente americano. Bosques que durante el siglo XIX habían comenzado a ser explotados sistemáticamente para abastecimiento de ferrocarriles que requerían durmientes de madera y de haciendas que necesitaban leña para operación de sus trapiches e ingenios, explotación que había comenzado a causar deforestación visible en laderas cercanas a ciudad, aunque las más remotas conservaban su cobertura vegetal densa que regulaba el ciclo hidrológico, permitiendo que ríos y manantiales mantuvieran caudal constante durante todo el año, incluyendo temporada seca, que se extendía de noviembre a mayo, cuando lluvias eran prácticamente nulas. En ciudad que había sido fundada en 1541 por el virrey Antonio de Mendoza, con el nombre de Valladolid, en honor a la ciudad castellana de España, de donde había originado la corona que financió la conquista, nombre que había sido cambiado a Morelia en 1828 en honor al insurgente michoacano José María Morelos y Pavón, que había nacido en la ciudad en 1765 y que había sido figura central de la Guerra de Independencia de México, liderando campañas militares que entre 1811 y 1815 habían controlado amplias regiones del centro y sur del país, hasta que fue capturado y ejecutado por las fuerzas realistas en 1815, figura que la ciudad honraba en múltiples formas que incluían la conservación de la casa natal, que era edificio colonial ubicado en el barrio de San Agustín, que había sido transformado en museo conmemorativo, en ciudad que había desarrollado durante período colonial una arquitectura extraordinaria que utilizaba como material principal la cantera rosa, que era piedra volcánica de color rosáceo, que cuando era tallada por canteros locales que habían desarrollado tradición artesanal extraordinariamente sofisticada, producía ornamentación de una elegancia que los visitantes europeos comparaban favorablemente con las mejores ciudades coloniales de España,
cantera que daba a fachadas, columnas, arcos, portales y campanarios una calidez visual que cambiaba tonalidad según la hora del día, siendo más dorada durante las mañanas, cuando sol iluminaba fachadas orientales, y más rosácea durante las tardes, cuando sol poniente iluminaba fachadas occidentales. En ciudad que había sido sede del obispado michoacano desde tiempos coloniales, haciendo de la Catedral de Morelia uno de los edificios religiosos más importantes de México. Catedral construida entre 1600 y 1744 usando piedra de cantera rosa, que con el paso de los siglos había adquirido pátina que hacía que el edificio pareciera parte integrante del paisaje natural en lugar de construcción humana impuesta sobre él. Catedral, que tenía torres que alcanzaban 63 metros de altura y que eran visibles desde múltiples puntos de ciudad, creando referencia visual que orientaba a habitantes y visitantes, en ciudad que para el año de 1894, cuando la historia extraordinariamente compleja de Leonor Fuentes, que voy a narrar, ocurrió, había alcanzado población de aproximadamente 42,000 habitantes, distribuidos en área urbana de 16 kilómetros cuadrados, que incluía el centro histórico, donde edificios coloniales de cantera rosa dominaban el paisaje urbano, barrios artesanales donde herreros, zapateros, carpinteros y alfareros trabajaban en talleres que frecuentemente también servían como viviendas, y barrios populares periféricos donde familias de trabajadores y de agricultores que cultivaban en tierras cercanas a ciudad vivían en casas de adobe más sencillas que contrastaban con la magnificencia del centro. En la tarde luminosa y templada del sábado 3 de noviembre de 1894, cuando temperatura había alcanzado 21 grados centígrados, que era temperatura extraordinariamente agradable para Morelia durante noviembre, que era el mes cuando temporada seca había comenzado recientemente, creando días de cielo completamente despejado, con sol brillante que calentaba pero no quemaba, y con noches que ya comenzaban a ser frescas, con temperaturas que descendían hasta 12 grados, requiriendo que personas usaran rebozo o capa para salir después del anochecer, cuando el ambiente de ciudad, que durante octubre había estado dominado por las festividades del Día de Muertos, que en Michoacán tenían expresión particularmente elaborada y hermosa con la noche del 1 al 2 de noviembre, cuando familias enteras se trasladaban a cementerios para velar a sus difuntos, adornando tumbas con flores de cempasúchil de color naranja intenso, con velas que creaban mares de luz en la oscuridad del cementerio, y con alimentos que los difuntos habían preferido en vida, que eran colocados sobre las tumbas como ofrenda. Festividades que habían concluido apenas 2 días antes del matrimonio, que estoy a punto de narrar, creando contraste simbólico que los contemporáneos no habrían pasado por alto entre la celebración de la muerte que acababa de concluir y la celebración del matrimonio que inauguraba una nueva vida que estaba por comenzar, aproximadamente a las 5 de tarde, cuando la ceremonia matrimonial estaba siendo conducida en la parroquia de San Francisco, que era edificio del siglo XVI, ubicado en el barrio del mismo nombre al sur del centro histórico. Parroquia cuya fachada plateresca, elaboradamente decorada con elementos vegetales y figuras de santos que habían sido tallados en la cantera local por artesanos coloniales, cuyo nombre no había sido preservado en registros históricos, aunque su trabajo sobrevivía como testimonio de habilidad extraordinaria. Parroquia que era elegida por familias de clase media que la preferían sobre la catedral, no porque fuera menos apropiada,
sino porque tenía carácter de barrio que hacía que ceremonias fueran más íntimas y personales que en el espacio monumental de la catedral, que aunque era más impresionante, podía generar sensación de insignificancia en los participantes. Cuando aproximadamente 150 invitados que habían sido convocados mediante invitaciones que habían sido elaboradas e impresas específicamente para la ocasión en imprenta de Calle de Allende, que era el establecimiento más reconocido de Morelia. Por calidad de sus trabajos de impresión, estaban sentados en los bancos de madera tallada que llenaban la nave principal observando la ceremonia que unía en matrimonio a Leonor Fuentes, de 24 años, hija de don Abundio Fuentes, que era hacendado propietario de la hacienda de beneficio La Purísima, ubicada a 22 kilómetros al noreste de Morelia, en región donde vetas de plata habían sido explotadas desde tiempos coloniales, y donde Hacienda procesaba mineral extraído de minas que seguían siendo productivas, aunque en menor medida que en siglos anteriores. Hacienda que generaba ingresos anuales de aproximadamente 32,000 pesos, mediante venta de plata refinada que era transportada a la Casa de Moneda de la Ciudad de México. Ingresos que después de costos de operación que incluían salarios de trabajadores mineros y de Hacienda, costo de azogue que era el mercurio usado en proceso de amalgamación para separar plata del mineral, y costo de mantenimiento de maquinaria y de estructuras, dejaban ganancias de aproximadamente 12,000 pesos anuales, que permitían que familia Fuentes viviera con holgura en casa grande de 2 pisos con patio interior y jardín en calle de Hidalgo, a 2 cuadras de la plaza central, y don Próspero Zárate, de 41 años, que era el novio que se presentaba como comerciante de metales, que supuestamente operaba negocio exitoso comprando plata en barra de haciendas de beneficio para revender a casas de cambio y a fabricantes de joyería en Guadalajara y en Ciudad de México, obteniendo márgenes de ganancia que afirmaba le proporcionaban ingresos anuales de aproximadamente 10,000 pesos. Presentación que era parcialmente veraz, porque don Próspero efectivamente compraba y vendía metal ocasionalmente, pero que era fundamentalmente engañosa porque omitía que el negocio era irregular y que sus ingresos reales, rara vez, excedían 3,000 pesos anuales, y que era completamente silenciosa sobre circunstancia que hubiera sido absolutamente determinante para el matrimonio, que don Próspero había contratado los servicios de un escribano corrupto llamado don Fulgencio Bustamante, para crear un segundo juego de documentos matrimoniales que contenía cláusulas sustancialmente diferentes a las del contrato original que había sido negociado entre las familias y que había sido redactado por el escribano legítimo de la familia Fuentes, don Bernabé Salinas. Documentos duplicados que establecían que si Leonor muriera durante los primeros 3 años del matrimonio, la hacienda La Purísima, en su totalidad, incluyendo tierras, maquinaria y derechos mineros, pasaría como herencia directa al esposo en lugar de retornar a la familia de origen como establecía el contrato original. Cláusula que representaba diferencia de valor de aproximadamente 90,000 pesos, porque ese era el valor total de la hacienda según estimación que había sido hecha por tasador independiente durante las negociaciones prematrimoniales. Esta es la historia de Leonor Fuentes, quien tenía 24 años, cuando se casó con don Próspero Zárate el 3 de noviembre de 1894 en la parroquia de San Francisco de Morelia, cuyo matrimonio fue establecido mediante un contrato auténtico que protegía sus bienes y los de su familia, pero que coexistía con un segundo contrato fraudulento que el novio había hecho crear para sustituir al original en caso de que Leonor muriera, quien fue envenenada con arsénico durante las primeras semanas del matrimonio mediante dosis que fueron administradas en su chocolate matutino, causando deterioro progresivo de su salud,
quien sobrevivió gracias a que su padre, don Abundio, que sospechó desde el inicio, alertó al notario de la familia que descubrió la existencia del documento duplicado, mientras Leonor todavía estaba viva, permitiendo que investigación completa revelara la conspiración documental y el envenenamiento simultáneamente, y cuyo caso reveló que don Próspero había conspirado con Escribano corrupto para crear doble sistema documental, con el que pretendía heredar hacienda de 90,000 pesos mediante combinación de falsificación de documentos y asesinato de la esposa que le había dado acceso a esa fortuna. Capítulo 2. Michoacán en 1894 y la minería de plata en declive. El año de 1894 encontró a México en el periodo más estable del Porfiriato, gobierno que llevaba 18 años continuos en el poder y que había logrado el objetivo de modernización económica que Díaz había prometido durante el levantamiento de 1876 mediante combinación de atracción de inversión extranjera, construcción de infraestructura, particularmente ferrocarriles, que para ese año conectaban las ciudades principales del país en red, que excedía 11,000 kilómetros de vías, y supresión eficaz de la oposición política mediante mecanismos que variaban desde la cooptación de líderes potencialmente peligrosos, ofreciéndoles posiciones en el gobierno, hasta el encarcelamiento de quienes persistían en la oposición pública. Michoacán específicamente era estado que presentaba situación económica compleja. Por un lado, la minería de plata, que había sido actividad principal durante 3 siglos coloniales, continuaba siendo importante, aunque había declinado significativamente comparada con los niveles de producción que habían caracterizado los siglos XVII y XVIII. Declive que era resultado de agotamiento de vetas superficiales ricas que habían sido explotadas durante generaciones y de la dificultad de acceder a vetas profundas que requerían inversión en bombas de vapor para extracción de agua acumulada en túneles y en maquinaria de elevación para subir mineral desde profundidades que en algunas minas excedían los 300 metros. Inversión que, aunque era rentable en el largo plazo, requería capital inicial que muchos propietarios de haciendas de beneficio medianas, como la familia Fuentes, no podían obtener fácilmente sin recurrir a préstamos con intereses que reducían las ganancias netas. Por otro lado, la agricultura, particularmente cultivo de maíz, frijol y trigo, en tierras de temporal, era actividad que ocupaba la mayor parte de la población rural de Michoacán, estimada en aproximadamente 600,000 personas en todo el estado. Agricultura que se realizaba tanto en haciendas grandes que empleaban peones a salario como en comunidades indígenas, particularmente purépechas, que habían mantenido sistemas de propiedad comunal de la tierra durante siglos, preservando idioma, cultura y organización social que hacían de las comunidades del lago de Pátzcuaro y de la Sierra Purépecha ecosistemas culturales extraordinariamente ricos, aunque económicamente vulnerables, porque las leyes de desamortización del período reformista habían amenazado la tierra comunal, que era base de sustento de estas comunidades. La sociedad de Morelia en 1894 estaba articulada alrededor de varias élites que, aunque compartían espacios sociales y a veces intereses económicos, tenían orígenes e identidades distintas. La élite de terratenientes y hacendados, entre los que se contaba la familia Fuentes, que basaba su riqueza en propiedades heredadas durante generaciones y que se reunía en el Casino de Morelia, que era el club social más exclusivo de ciudad, donde los hombres discutían política, negocios y las noticias llegadas mediante el tren desde Ciudad de México, que el día anterior hubieran publicado los periódicos capitalinos.
la élite de comerciantes que había prosperado aprovechando el crecimiento del comercio que los ferrocarriles habían facilitado conectando Morelia con Guadalajara y con Ciudad de México mediante ramales que habían sido construidos durante la década de 1880 bajo concesiones otorgadas por gobierno de Díaz a compañías principalmente estadounidenses que habían traído maquinaria, ingenieros y capital extranjero para transformar el paisaje michoacano con vías de hierro que corrían a través de valles y que perforaban cerros mediante túneles que eran considerados hazañas de ingeniería por los periódicos de la época. Una clase media que incluía profesionales como abogados, médicos y farmacéuticos, funcionarios del gobierno estatal y municipal, clérigos de nivel medio y artesanos especializados que gozaban de posición social respetable aunque no de riqueza comparable a las élites, y una mayoría de trabajadores, artesanos ordinarios, empleadas domésticas y agricultores que vivían con recursos muy limitados y que en los casos más extremos dependían de la generosidad patronal de las haciendas, que aunque era a veces genuina, otras veces era instrumento de control que mantenía a los trabajadores en condición de dependencia permanente. En este contexto social, la práctica de los contratos prematrimoniales que establecían cómo serían administrados los bienes de cada cónyuge durante el matrimonio y cómo serían distribuidos en caso de muerte, era particularmente importante en familias que poseían bienes significativos como la familia Fuentes, porque protegía el patrimonio familiar de situaciones en que un matrimonio mal elegido podría resultar en la transferencia de riqueza acumulada durante generaciones a personas que no tenían conexión genuina con la familia. Capítulo 3. Leonor Fuentes y el patrimonio de la hacienda. Leonor Fuentes había nacido el 28 de enero de 1870 en la hacienda La Purísima, mientras su padre, don Abundio, realizaba supervisión de rutina de las operaciones mineras que eran su responsabilidad principal como propietario, hija mayor de 3 hermanos que incluían a Crispín de 22 años, que ya participaba en la administración de la hacienda, preparándose para eventualmente heredar la dirección del negocio familiar. Y a Consuelo de 20 años, que había contraído matrimonio 2 años antes con hijo de hacendado de Pátzcuaro, en matrimonio que había sido considerado apropiado y satisfactorio por ambas familias. Su abuelo, don Tiburcio Fuentes, había adquirido la hacienda La Purísima en 1843, aprovechando que el propietario anterior, miembro de familia española que había emigrado de México después de la independencia, había vendido a precio reducido porque necesitaba convertir bienes inmuebles en dinero transportable para llevar a España, hacienda que en el momento de la compra incluía tierras de pastoreo, instalaciones básicas de beneficio ya en estado de desgaste que don Tiburcio había renovado con inversión considerable y derechos de exploración sobre vetas de plata que los estudios geológicos habían identificado como potencialmente productivas, estudios que habían resultado correctos porque durante las siguientes décadas las vetas habían generado producciones que, aunque no eran espectaculares como las de los grandes distritos mineros de Zacatecas o de Guanajuato, eran suficientes para sostener operación rentable. Don Abundio, que era hijo de don Tiburcio, había heredado la hacienda en 1872, cuando el abuelo había fallecido de enfermedad pulmonar que los médicos de la época habían atribuido a exposición prolongada durante juventud a los ambientes de las minas, donde polvo de sílice causaba enfermedad conocida como silicosis. Había modernizado parcialmente las instalaciones de beneficio, introduciendo maquinaria de vapor, que aumentó la capacidad de procesamiento. Había contratado
Ingeniero minero egresado de la Escuela Nacional de Ingeniería de Ciudad de México para supervisar la exploración de nuevas vetas que eventualmente habían resultado en descubrimiento de extensión de beta principal, que había prolongado la vida productiva de la mina por 2 décadas adicionales, según estimaciones técnicas. Leonor había crecido en ambiente donde el trabajo administrativo y contable era valor respetado y donde la comprensión del negocio familiar era considerada parte de la educación esencial que los hijos debían recibir independientemente de si eran hombres o mujeres, porque don Abundio creía firmemente que una hija que entendía el valor de los bienes que heredaría era menos vulnerable a ser engañada por pretendientes interesados más en la fortuna que en la persona. A sus 24 años, Leonor era mujer de inteligencia práctica aguda, que había aprendido a leer estados financieros desde los 16 años, cuando su padre había comenzado a incluirla en revisiones de cuentas de la hacienda, que sabía calcular el valor de la plata en barra según cotizaciones de mercado, que llegaban mediante el periódico, que conocía los nombres de todos los trabajadores de la hacienda y sus familias, porque la costumbre familiar era tratar a los empleados con respeto que generaba lealtad duradera, personalidad que combinaba esta practicidad con sensibilidad que se expresaba en su dedicación a la costura bordada que practicaba durante las tardes y en su participación en el coro de la parroquia de San Francisco, donde cantaba soprano segundo. La dote que don Abundio había comprometido para el matrimonio de Leonor representaba suma considerable que incluía efectivo de 15,000 pesos, derechos de participación en la hacienda valorados en 20,000 pesos, que generarían ingresos de aproximadamente 3,000 pesos anuales, y ajuar valorado en 2,500 pesos, incluyendo muebles, ropa y objetos domésticos que habían sido seleccionados con cuidado durante los meses previos al matrimonio, total de 37,500 pesos, que era dote extraordinariamente generosa que reflejaba tanto la prosperidad de la familia como el amor que don Abundio tenía por la hija mayor. El contrato matrimonial que había sido redactado por el notario de confianza de la familia don Bernabé Salinas, quien llevaba 15 años manejando los asuntos legales de los Fuentes, establecía cláusulas que don Abundio había negociado cuidadosamente con el objeto de proteger tanto a Leonor como al patrimonio familiar. La dote permanecería bajo control de Leonor, quien podría administrarla con autonomía. Los bienes aportados por cada cónyuge permanecerían separados durante el matrimonio. Y en 1900, caso de muerte de Leonor antes de tener hijos, los bienes que ella había aportado retornarían a la familia Fuentes, mientras don Próspero conservaría únicamente los bienes que él hubiera aportado al matrimonio y los bienes que la pareja hubiera adquirido conjuntamente durante el matrimonio. El cortejo de don Próspero había comenzado en abril de 1894, cuando había sido presentado a familia mediante un conocido comercial de la ciudad que lo había recomendado como hombre de negocios serio y trabajador, presentación que don Próspero había organizado cuidadosamente durante los meses previos, identificando a la persona correcta dentro del círculo social de los Fuentes que pudiera hacer la introducción con la credibilidad necesaria para que la familia no la cuestionara. El cortejo, que durante los meses siguientes había procedido según el protocolo social, establecido con visitas dominicales a la casa familiar, bajo supervisión discreta de doña Amparo, que era la madre de Leonor, conversaciones que, aunque eran formales, permitían que Leonor formara impresión de don Próspero, como hombre que conocía el mundo del comercio de metales y que hablaba con confianza sobre el negocio, aunque Leonor había notado sin darle mayor importancia que las anécdotas que contaba eran
siempre generales, sin los detalles específicos que una persona con experiencia real habría mencionado naturalmente, como el nombre de los corredores de plata en Guadalajara o las variaciones en el precio de compra según la pureza del mineral que cualquier comerciante con años de práctica habría tenido en la punta de la lengua. Leonor había archivado estas observaciones en su memoria sin construir a partir de ellas ninguna conclusión inquietante, porque la alternativa, que el hombre que visitaba su casa con fines matrimoniales fuera fundamentalmente deshonesto, era pensamiento que su mente desvió hacia explicaciones más benignas. Lo que ni Leonor, ni don Abundio, ni ningún miembro de la familia sabía, era que don Próspero había identificado a la familia Fuentes como objetivo específico de una conspiración que había planificado durante meses, que había obtenido información detallada sobre el valor de la hacienda La Purísima, mediante conversaciones cuidadosamente dirigidas con personas que tenían contacto comercial con la familia, y que había contratado al escribano don Fulgencio Bustamante para preparar documentos matrimoniales alternativos que reflejaban términos completamente diferentes en la cláusula sobre herencia en caso de muerte de la esposa. Capítulo 4. El escribano corrupto y los documentos duplicados. Don Próspero Zárate había desarrollado durante los meses previos al matrimonio un plan que en su concepción era extraordinariamente elaborado en la dimensión documental y relativamente simple en la dimensión criminal. Crear documentación legal que le diera derecho sobre la hacienda en caso de que Leonor muriera dentro de los primeros 3 años del matrimonio, y luego asegurarse de que Leonor muriera dentro de ese período mediante envenenamiento lento que imitara enfermedad natural. La dimensión documental del plan requería a alguien con conocimiento legal y acceso a los instrumentos de la notaría que pudiera crear documentos que fueran suficientemente convincentes para ser presentados ante un juzgado como documentos auténticos si fuera necesario. Don Próspero había encontrado a don Fulgencio Bustamante mediante cadena de intermediarios que incluía a prestamista que le había referido al escribano como hombre que ofrecía servicios discretos para situaciones delicadas, eufemismo que en el vocabulario del AMPA documental de la época significaba fabricación o alteración de documentos legales por pago. Don Fulgencio Bustamante era hombre de 52 años que había comenzado su carrera como asistente legítimo en Notaría de Morelia, donde había aprendido todos los elementos formales que hacían que un documento fuera legal en apariencia. El papel sellado con estampilla del gobierno, que era requisito para validez de documentos legales. Las fórmulas específicas de apertura y cierre que los notarios usaban siguiendo patrones reconocibles, la manera de describir la comparecencia de las partes y de los testigos, la forma de mencionar el instrumento que acreditaba que el notario estaba autorizado para actuar como tal, y los sellos y rúbricas que debían aparecer en lugares específicos. Después de varios años de trabajo honesto, don Fulgencio había cometido su primer delito documental por necesidad, cuando su hija había enfermado y él había necesitado dinero urgente. Había falsificado recibo de venta de propiedad para obtener préstamo. Había tenido éxito porque nadie había verificado el documento y había descubierto que la falsificación documental era más lucrativa que el trabajo honesto con riesgo, que aunque era real, podía minimizarse siendo cuidadoso en selección de clientes y de trabajos. Durante los 15 años siguientes había construido reputación clandestina como falsificador confiable especializado en documentos relacionados con propiedades y herencias. Había desarrollado técnica que incluía uso de papel sellado auténtico que obtenía mediante compra de pliegos en blanco a empleados corruptos de dependencias gubernamentales.
uso de tintas envejecidas artificialmente mediante mezcla de óxidos y reproducción de sellos notariales que creaba usando moldes de cera tomados de documentos auténticos que clientes le proporcionaban temporalmente. La propuesta que don Próspero le había llevado en agosto de 1894 era la más ambiciosa que don Fulgencio había recibido en su carrera. Crear un segundo juego completo de documentos matrimoniales que parecieran redactados y firmados por el notario don Bernabé Salinas, pero que contuvieran en la cláusula sobre disposición de bienes en caso de muerte de la esposa, la variación fundamental que establecía que la hacienda, la Purísima, pasaría íntegramente al esposo como herencia. Don Fulgencio había pedido tiempo para estudiar documentos legítimos que don Próspero le había proporcionado mediante copia no autorizada que había hecho de los documentos que el notario le había mostrado durante las negociaciones. Había analizado la redacción, los sellos, la rúbrica de don Bernabé y los testigos que aparecían. Había preparado durante 3 semanas el documento duplicado usando papel sellado auténtico del año correspondiente. Había reproducido con extraordinaria habilidad la rúbrica del notario y sus sellos, y había creado nombres plausibles para los testigos, diferentes a los que aparecían en el documento original, para que si alguna vez los documentos eran comparados, la diferencia en testigos pudiera ser explicada como error de copia o como confusión de fechas. El pago por este trabajo había sido de 800 pesos que don Próspero había entregado en efectivo en 3 partes, 200 al inicio como señal de compromiso, 300 cuando don Fulgencio había presentado versión preliminar para revisión y 300 finales al recibir el documento terminado que había satisfecho a don Próspero por su verosimilitud extraordinaria. Don Próspero había guardado los documentos duplicados en lugar separado de los originales. Había planeado que en caso de que Leonor muriera, presentaría los duplicados ante el juzgado, afirmando que eran los documentos auténticos y que los originales que la familia Fuentes presentara eran los falsificados, estrategia que aunque era riesgosa y que podría fallar si el juez ordenaba peritaje caligráfico, o si el notario don Bernabé podía probar que su rúbrica era diferente, era apuesta calculada, porque don Próspero había concluido que el proceso judicial en Michoacán, a finales del siglo XIX, era suficientemente lento y susceptible a presión de personas con recursos económicos para que él tuviera oportunidades de influir en el resultado. La dimensión criminal del plan era más directa: envenenar a Leonor mediante dosis pequeñas de arsénico administradas en el chocolate que ella bebía cada mañana, dosis que causarían deterioro gradual que sería atribuido a tuberculosis o a anemia, que eran enfermedades comunes en la época, que mataban lentamente con síntomas similares, incluyendo pérdida de peso, debilidad progresiva y palidez extrema. Dosis que don Próspero había calculado administrar durante período de 2 a 3 meses, comenzando aproximadamente 3 semanas después del matrimonio, para que la causa pudiera parecer posterior al matrimonio y no relacionada con él. Había obtenido el arsénico blanco de un comerciante de productos químicos en Guadalajara, durante viaje que había realizado en octubre, supuestamente para cerrar transacciones comerciales, que era la coartada que usaba cuando necesitaba ausentarse de Morelia. Comerciante que había vendido sin preguntas, porque arsénico tenía múltiples usos legítimos en industria y en agricultura, y su venta no requería documentación especial. Capítulo 5. Los primeros días del matrimonio y la sospecha de don Abundio. Los primeros días después del matrimonio habían transcurrido en la casa que don Próspero había alquilado en calle de Juárez, a 6 cuadras de la casa de los padres de Leonor.
Casa de dimensiones modestas pero adecuadas para parejas sin hijos, que contenía sala, comedor, 3 habitaciones, cocina y patio trasero con lavadero y pequeño jardín, donde habían sido plantados algunos árboles frutales por inquilino anterior que, ahora, producían naranjas que perfumaban el patio durante las mañanas. Leonor, que era mujer organizada, había establecido desde el primer día rutinas domésticas que reflejaban el orden que había aprendido en casa de sus padres. El chocolate de la mañana preparado con tablilla de cacao de Oaxaca, que era la región que producía el cacao de mejor calidad, según criterio que su madre, doña Amparo, le había inculcado desde niña. El desayuno consistente de frijoles refritos, queso y tortillas de maíz que empleada doméstica llamada Eufemia preparaba a las 8. La supervisión de la limpieza de la casa durante la mañana, la salida al mercado 3 veces por semana para compras de alimentos frescos y la tarde dedicada a bordado y a lecturas que Leonor había mantenido como práctica constante desde que aprendió a leer. Don Próspero había comenzado a administrar la primera dosis de arsénico exactamente 18 días después del matrimonio, el 21 de noviembre, agregando polvo disuelto en pequeña cantidad de agua al chocolate que Leonor bebía en el desayuno. Dosis que, aunque era pequeña de apenas 30 miligramos, era suficiente para comenzar acumulación en tejidos que gradualmente causaría síntomas. Durante la primera semana después de la primera dosis, Leonor había experimentado náusea matutina que había atribuido a la posibilidad de embarazo inicial que generó alegría momentánea en la pareja, aunque Leonor había notado que la náusea era acompañada por malestar estomacal que no era el tipo que las mujeres embarazadas describían, sino que tenía carácter diferente, más persistente y más incómodo. Don Abundio, que visitaba a su hija cada sábado por la tarde para tomar café y conversar, había notado durante la visita del 1 de diciembre que Leonor tenía aspecto levemente diferente. Pequeña pérdida de color en mejillas, que normalmente eran más sonrosadas, leve sombra bajo los ojos que podría indicar que no dormía bien, y gestos ocasionales de llevar mano al estómago que era señal de malestar que alguien observador captaría aunque Leonor no lo mencionara directamente. «¿Cómo te has sentido, hija?», había preguntado don Abundio en tono casual, que sin embargo reflejaba atención genuina que padre experimentado en observar seres queridos tenía para detectar cuando algo no estaba completamente bien. Leonor había respondido que estaba bien, pero que había tenido algunos días de malestar estomacal que atribuía al cambio de rutinas que el matrimonio y la instalación en casa nueva habían implicado. Respuesta que, aunque era razonable, no había satisfecho completamente a don Abundio, que tenía conocimiento de fisiología práctica adquirida en años de supervisar trabajadores de Hacienda y de atender emergencias médicas cuando médico no estaba disponible. Había algo en el tono con que Leonor respondía, una levedad forzada que no era característica de su manera de hablar habitualmente directa y sin adornos, que le decía a don Abundio que su hija estaba minimizando algo que en realidad le preocupaba más de lo que quería admitir, posiblemente porque no quería que el malestar pareciera queja sobre el nuevo matrimonio que la familia había celebrado con tanto entusiasmo. Durante el trayecto de regreso a casa de calle de Hidalgo, don Abundio había reflexionado sobre lo que había observado y había tomado decisión que resultaría determinante. Al día siguiente visitaría a don Bernabé Salinas, el notario de familia, no para discutir el contrato matrimonial específicamente, sino para conversar sobre si había recibido alguna consulta relacionada con los documentos del matrimonio de Leonor, desde que habían sido firmados el día de la boda. Don Abundio,
Era hombre que confiaba en sus instintos, no porque fuera irracional o supersticioso, sino porque décadas de administrar hacienda minera le habían enseñado que la intuición bien entrenada era la capacidad de detectar patrones de peligro antes de poder articularlos racionalmente, que cuando algo se sentía mal, era porque la mente había procesado información que todavía no había llegado a la conciencia como pensamiento formulado. Y algo se sentía mal, no de manera que pudiera señalar y nombrar con precisión, sino de manera difusa, pero persistente, que no lo había abandonado desde que había visto el gesto de Leonor al llevar la mano al estómago. La visita a don Bernabé el 2 de diciembre había comenzado como conversación de rutina, pero había revelado información que había encendido alarma inmediata en don Abundio. Don Bernabé le informó que 2 semanas después de la firma de documentos originales, un notario que afirmaba estar actuando como representante de don Próspero Zárate había visitado su despacho solicitando ver los documentos originales del contrato matrimonial para verificar algunos detalles sin proporcionar razón específica para la verificación, que don Bernabé había rechazado la solicitud porque consideró inapropiado mostrar documentos de clientes a personas que no eran parte del contrato, y que el hombre había insistido durante varios minutos antes de retirarse con actitud que don Bernabé había descrito como nerviosa y contrariada. ¿Por qué razón querría alguien ver esos documentos sin que usted me los solicitara directamente?, había preguntado don Abundio al notario con voz que intentaba mantener calma. Don Bernabé, que era hombre de experiencia legal y de intuición desarrollada, había respondido pausadamente: «Esa misma pregunta me he hecho yo, don Abundio, y la única respuesta que encuentro satisfactoria es que alguien quería saber exactamente cómo están redactados los documentos para poder reproducirlos o alterarlos con algún propósito. Un propósito que yo en este momento prefiero no especular en voz alta, pero que usted, como padre inteligente, puede imaginar». Los 2 hombres se habían mirado en silencio durante varios segundos. Silencio que contenía el peso de implicación que ninguno de los 2 quería pronunciar directamente. Que el hombre con quien Leonor se había casado apenas un mes antes podría estar planeando algo que requería conocer con exactitud qué decían los documentos que protegían los bienes de la esposa. Don Bernabé había añadido que él mismo había estado considerando si debía reportar la visita, pero que sin evidencia de un crimen específico no había sabido con certeza qué hacer, y que la visita de don Abundio esa mañana resolvía su duda, porque si el propio padre de la contratante consideraba que había motivo de alarma, entonces el asunto merecía atención de las autoridades. «Guarde los documentos originales en lugar más seguro», había dicho don Abundio al despedirse con voz firme, «y si vuelve ese hombre avíseme de inmediato». Don Bernabé había asentido con la seriedad de quien comprende que está en el centro de algo que podría tener consecuencias graves. Don Abundio había regresado a su casa en estado de alarma, que había comunicado a su esposa doña Amparo que era mujer de temperamento sereno, pero de inteligencia aguda, que había escuchado el relato y había coincidido en que la situación requería acción inmediata. Esa noche, don Abundio había tomado decisión de visitar al día siguiente al jefe político de Morelia, don Eudaldo Meneses, que era la autoridad administrativa superior de la ciudad y con quien don Abundio tenía relación de respeto mutuo construida durante años de interacción social, en eventos cívicos y religiosos, para solicitar que se iniciara investigación discreta sobre don Próspero Zárate y sobre sus antecedentes. Capítulo 6. La investigación que descubrió la falsificación. La investigación que el jefe político, don Eudaldo, había iniciado el 3 de diciembre era de 2 dimensiones paralelas que corrían simultáneamente.
La investigación de la salud de Leonor, que requería evaluación médica con posibilidad de análisis toxicológico, y la investigación documental, que requería determinar si existían documentos alternativos a los firmados en notaría. Para la dimensión médica, don Eudaldo había convocado al doctor Ildefonso Aguilar, que era el médico forense del estado de Michoacán, hombre de 48 años que había estudiado medicina en Ciudad de México y que había realizado práctica adicional en Ciudad de Guadalajara, donde había aprendido métodos modernos de toxicología, incluyendo la aplicación sistemática de la prueba de Marsh para detección de arsénico, médico que había visitado a Leonor el 5 de diciembre con pretexto de ser recomendado por la familia como especialista en enfermedades del sistema digestivo, que era presentación que le permitía examinar a Leonor sin revelar el verdadero propósito de la visita. El examen de Leonor había revelado síntomas que el doctor Aguilar había reconocido inmediatamente como consistentes con envenenamiento por arsénico en etapa inicial. Coloración levemente grisácea de piel en puntos que en español médico de época se llamaban manchas arsenciales, sensibilidad aumentada en región abdominal al tacto, entumecimiento leve en extremidades de dedos, que Leonor mencionó al ser preguntada directamente sobre sensaciones inusuales, y cabello que al ser examinado bajo lupa mostraba las bandas de Mees, que eran líneas blancas transversales en la estructura del cabello que aparecían cuando persona había estado expuesta a arsénico, y que eran señal diagnóstica característica que un médico entrenado en toxicología sabía identificar. Don Abundio, había dicho el doctor Aguilar después de la visita, mientras conversaban en privado en la sala de la casa de los Fuentes, su hija tiene síntomas que, en mi criterio, son consistentes con exposición a arsénico durante las últimas 2 o 3 semanas. Necesito muestra de orina para confirmar mediante prueba de Marsh, pero mi impresión clínica es suficientemente firme para actuar. El análisis de la muestra de orina que el médico había tomado discutamente durante la visita había confirmado el mismo día en laboratorio improvisado en su consultorio la presencia inequívoca de arsénico mediante la prueba de Marsh, que produjo el espejo metálico característico en el tubo de vidrio calentado. Para la dimensión documental, don Eudaldo había ordenado al agente ministerial don Cornelio Vargas que condujera investigación discreta sobre posibles contactos de don Próspero con escribanos o notarios que ofrecieran servicios al margen de la ley. Investigación que había comenzado con consulta de registros de la jefatura política, donde denuncias anteriores podrían haber mencionado nombres relevantes. Don Cornelio, que era hombre de 20 años de experiencia como agente, había comenzado por visitar establecimientos donde el mundo del comercio y el mundo del AMPA documental tendían a confluir. Cantinas de segunda categoría, donde comerciantes de reputación dudosa frecuentaban, casas de préstamo que operaban en el límite de la ley y oficinas de escribanos que, aunque no estaban registrados como falsificadores, tenían reputación de arreglar documentos cuando el cliente pagaba suficiente. Durante la investigación, el agente Vargas había obtenido información de fuente que prefirió no identificar, que señalaba a don Fulgencio Bustamante como individuo que en los últimos meses había realizado trabajo para alguien interesado en documentos matrimoniales de haciendas, información vaga pero suficientemente específica para justificar visita al domicilio de don Fulgencio, ubicado en barrio de Capuchinas, al oriente de la ciudad. La visita del agente Vargas a don Fulgencio el 7 de diciembre había comenzado como verificación rutinaria de antecedentes, pero había escalado cuando don Fulgencio, que claramente no esperaba visita oficial en su domicilio, había mostrado nerviosismo desproporcionado que el agente experimentado había interpretado correctamente como señal de conciencia culpable.
nerviosismo que había aumentado cuando el agente mencionó casualmente que investigación relacionada con documentos matrimoniales de 1900, familia de hacendados, estaba en curso. Don Fulgencio, que era hombre inteligente suficiente para calcular que si la investigación era seria y si don Próspero había sido detenido, los documentos falsificados serían eventualmente descubiertos y él sería implicado de todas formas, había hecho cálculo de conveniencia. Cooperar con investigación desde el inicio reducía su responsabilidad legal y le daba posibilidad de presentarse como informante en lugar de como cómplice principal. La confesión de don Fulgencio, que había comenzado cautelosamente y que con el paso de las horas había tornado completa, había proporcionado al agente Vargas toda la información necesaria, los detalles de cómo había conocido a don Próspero, la naturaleza del trabajo solicitado, el pago recibido, la técnica utilizada para crear los documentos y, lo más importante para la investigación, la ubicación donde don Próspero guardaba los documentos duplicados que, según don Fulgencio, era caja de metal negro debajo de tabla suelta en piso de habitación trasera de la casa de calle de Juárez. La orden de cateo de la casa de don Próspero había sido firmada el 8 de diciembre por el juez de primera instancia don Marciano Echeverría, que había escuchado el relato del agente Vargas y del jefe político don Eudaldo, y había considerado que había causa suficiente para proceder, cateo que había sido ejecutado el mismo día con don Próspero presente en la casa porque no había sido alertado sobre la investigación. La búsqueda de la habitación trasera había revelado exactamente dónde don Fulgencio había indicado. Tabla del piso que sonaba diferente cuando se presionaba indicando espacio hueco debajo. Tabla que cuando fue levantada con cuidado por el agente Vargas, usando herramienta de madera para evitar dañar potencial. Evidencia reveló caja de metal negro de aproximadamente 30 centímetros de largo por 20 de ancho y 10 de profundidad, que tenía cerradura pequeña, que don Próspero abrió cuando el juez le ordenó hacerlo con voz que no admitía negativa. Caja que cuando fue abierta contenía los documentos matrimoniales duplicados, doblados con cuidado, en 3 partes perfectas, como quien guarda algo preciado, junto con el frasco de vidrio de cuello estrecho que contenía arsénico blanco, cuya cantidad residual indicaba que había sido usado parcialmente, pero que todavía conservaba aproximadamente 3/4 partes de lo que había contenido originalmente. Y un papel doblado que resultó ser los cálculos escritos a mano en la inconfundible letra apretada y ordenada de don Próspero, que el investigador reconoció como estimación de cuántas dosis de 30 miligramos podían obtenerse del frasco y cuántas semanas serían necesarias para alcanzar dosis acumulada letal. Cálculos que incluían pequeños diagramas que mostraban curva de síntomas esperada y nota al margen que decía certificado de defunción, tuberculosis avanzada, confirmar con doctor. X, donde la X era inicial, que podría haber sido nombre de médico que don Próspero tenía intención de sobornar, o simplemente abreviatura provisional de nombre que aún no había decidido. El momento en que los documentos duplicados fueron desplegados sobre la mesa y colocados junto al original que el agente Vargas había traído de la notaría de don Bernabé con autorización del juez, fue descrito por el agente en su informe como instante de silencio absoluto en que todos en la habitación comprendieron simultáneamente la magnitud de lo que estaban viendo. Los 2 documentos eran visualmente casi idénticos. La misma distribución de texto en la página, el mismo papel sellado, las mismas fórmulas de apertura y cierre, la misma rúbrica del notario que al ojo no entrenado parecía completamente auténtica. Solo en la cláusula sobre disposición de bienes en caso de muerte de la esposa, enterrada en el 3er párrafo de la 2ª página, donde la atención de un lector casual
habría disminuido después del esfuerzo inicial de la lectura, aparecía la diferencia que lo cambiaba todo. Don Próspero Zárate fue arrestado el 8 de diciembre de 1894 mientras intentaba negar la relevancia de lo encontrado en su habitación, afirmando que los documentos eran borradores preliminares que nunca habían sido usados. Argumento que era manifiestamente falso porque la calidad del trabajo era la de un documento terminado y porque las firmas y sellos reproducidos eran idénticos en apariencia a los del documento original. Don Fulgencio Bustamante fue detenido formalmente ese mismo día, después de que su confesión fue incorporada al expediente judicial. El doctor Aguilar confirmó mediante carta formal dirigida al juez que Leonor Fuentes mostraba síntomas de envenenamiento por arsénico y que análisis de orina había confirmado presencia del metal pesado en concentración, que indicaba exposición durante aproximadamente 3 semanas. Leonor fue trasladada a casa de sus padres, donde recibió tratamiento que incluía los antídotos disponibles en la época y la suspensión de cualquier alimento que no hubiera sido preparado bajo supervisión de su madre. Tratamiento que con el tiempo permitió su recuperación, aunque los médicos advirtieron que el daño a riñones y a sistema nervioso periférico podría tener efectos a largo plazo. Capítulo 7. El juicio de los 2 documentos. El juicio de don Próspero Zárate y don Fulgencio Bustamante comenzó ante el Tribunal de Primera Instancia de Morelia el 10 de febrero de 1895, presidido por el juez don Marciano Echeverría, que era magistrado de reconocida rigurosidad, que había presidido casos complejos durante los 16 años de su carrera judicial, pero que admitió en conversación privada con colegas que nunca había visto caso que combinara falsificación documental y tentativa de homicidio en conspiración tan meticulosamente planeada. El juzgado estaba lleno de público que incluía miembros de la élite hacendada de Morelia que reconocían en el caso amenaza potencial para cualquier familia que poseyera bienes heredables, notarios y escribanos de la ciudad, que entendían las implicaciones del caso para la credibilidad de los instrumentos que ellos mismos emitían, y periodistas que representaban a los 3 periódicos de Morelia que habían estado cubriendo el caso desde el arresto de don Próspero, con interés que reflejaba tanto el morbo natural como la importancia genuina del precedente legal que el caso establecería. La evidencia presentada por el fiscal don Aurelio Gutiérrez Mesa era excepcionalmente sólida, porque el caso había tenido la circunstancia extraordinaria de ser descubierto antes de que el crimen principal se consumara, lo que significaba que la investigación había tenido tiempo de documentar la conspiración de manera exhaustiva. El perito calígrafo, don Jerónimo Leal, que había sido convocado por el tribunal para comparar los documentos originales con los duplicados, presentó informe que explicó durante 2 horas, con extraordinaria minuciosidad, las diferencias microscópicas en la reproducción de la rúbrica del notario Salinas, que aunque extraordinariamente hábil, mostraba variaciones en el ángulo de ciertas letras que la mano real de don Bernabé nunca producía, las diferencias en la presión del sello notarial, que en el original era consistente, mientras en el duplicado variaba levemente indicando que era reproducción, y no el sello mismo, y las diferencias en la composición química de las tintas, que aunque habían sido envejecidas artificialmente, mostraban bajo análisis espectral características distintas a las tintas del periodo correspondiente. En mi opinión profesional, declaró el perito al juez, los documentos presentados como duplicados son falsificaciones de alta calidad que habrían podido engañar a un juez que no contara con peritos especializados. La magnitud del trabajo realizado indica falsificador con experiencia considerable en la materia, y la especificidad de las cláusulas alteradas indica que el encargo
tenía propósito muy concreto de beneficiar a una de las partes mediante muerte de la otra. El doctor Aguilar presentó testimonio médico que explicó los síntomas del envenenamiento por arsénico, la progresión esperada si hubiera continuado, y el pronóstico que habría sido mortal dentro de 2 a 3 meses adicionales de exposición continuada a las dosis que los cálculos encontrados en la habitación de don Próspero indicaban. Don Bernabé Salinas testificó que los documentos que presentaba como originales eran los auténticos, que reconocía su rúbrica en ellos y que la rúbrica en los duplicados, aunque hábilmente reproducida, tenía características que la distinguían de su escritura real, particularmente en el modo de trazar la B inicial de su apellido, que él siempre hacía con cierre definido, mientras la reproducción mostraba apertura que su mano nunca producía. Don Fulgencio Bustamante, que había mantenido su disposición a cooperar con la investigación, declaró en detalle sobre el proceso de fabricación de los documentos, los pagos recibidos y las instrucciones específicas que don Próspero le había dado sobre qué cláusulas modificar y en qué sentido. La defensa de don Próspero, encabezada por el abogado don Teodulo Reyes, intentó argumentar que los documentos encontrados eran borradores preliminares, que nunca habían sido destinados a uso formal, que la presencia de arsénico en la habitación podía explicarse por uso como pesticida, que era uso doméstico completamente ordinario, y que el arsénico encontrado en orina de Leonor podía deberse a fuente diferente, porque exposición accidental a arsénico era común en región minera, donde el mineral estaba presente naturalmente en varios materiales. El fiscal Gutiérrez Mesa destruyó cada argumento con precisión que el público siguió con atención intensa. Los borradores no llevan sellos terminados ni rúbricas completas, sino marcas provisionales, mientras los documentos encontrados estaban completamente terminados sin una sola indicación de ser trabajo en proceso. El arsénico doméstico como pesticida se vendía en polvo granulado, mientras el encontrado en habitación era polvo finísimo, disuelto en agua, que era la presentación para administración oral, no para fumigación, y la exposición minera ambiental producía concentraciones de arsénico en orina que eran menores por un orden de magnitud a las encontradas en Leonor, que correspondían inequívocamente a ingesta oral directa. Lo que este tribunal tiene ante sí, argumentó el fiscal en su declaración final, es conspiración que se distingue de los crímenes ordinarios por su dimensión intelectual. El acusado no solo planeó asesinar a su esposa para heredar su hacienda, planeó además el mecanismo documental que le permitiría reclamar legalmente una herencia a la que no tenía derecho, creando un sistema de doble engaño en que el crimen físico y el crimen documental se complementaban mutuamente. Solo la sospecha oportuna del padre de la víctima y la investigación que esa sospecha desencadenó interrumpió una conspiración que de otro modo habría dejado a una familia desposeída de patrimonio construido durante décadas y a una joven mujer muerta antes de cumplir los 25 años. Las palabras del fiscal habían resonado en sala en la que el silencio era de los que se cortan, porque todos los presentes comprendían la magnitud de lo que describía. No solo el crimen, sino la premeditación arquitectural con que había sido diseñado cada elemento para que el resultado fuera apropiación de riqueza ajena mediante muerte de quien la poseía. Don Próspero, que había mantenido actitud de desconcierto fingido durante todo el juicio, afirmando que era víctima de malentendido y de testimonio malicioso de don Fulgencio, que buscaba reducir su propia responsabilidad,
No había podido mantener completamente esa compostura cuando el juez le dio derecho de última palabra, momento en que su voz había mostrado la tensión de quien comprende que la sentencia que se avecina es inevitable y que la magnitud de lo que hizo finalmente tiene peso en la sala. Quería la hacienda, dijo simplemente después de un silencio que el público en sala recordaría durante años. Todo lo demás fue el camino que calculé para obtenerla. El veredicto llegó el 28 de febrero de 1895. Don Próspero Zárate, culpable de tentativa de homicidio premeditado con uso de veneno, culpable de falsificación de documentos públicos notariales en perjuicio de terceros, y culpable de conspiración para despojo de bienes mediante falsedad documental. Don Fulgencio Bustamante, culpable de falsificación de documentos públicos notariales y de complicidad en tentativa de homicidio, con atenuante de colaboración con la justicia. Las sentencias fueron pronunciadas el 3 de marzo. Don Próspero Zárate, sentenciado a muerte por fusilamiento, por combinación de cargos, cuya gravedad individual ya era extrema y cuya combinación constituía agresión múltiple contra persona, familia y sistema de documentación legal sobre que la sociedad confiaba. Don Fulgencio Bustamante, sentenciado a 12 años de prisión, con consideración de atenuante por cooperación. Don Próspero Zárate fue ejecutado el 20 de mayo de 1895 en el patio de la penitenciaría de Morelia. El capellán don Fermín Aguilera, que estuvo con él hasta el final, registró sus últimas palabras que fueron: «El error fue pensar que los documentos serían suficientes. Si el padre no hubiera sospechado, y si el notario no hubiera sido tan preciso en su trabajo, habría funcionado. Pero la familia conocía demasiado bien sus documentos». Epílogo. Las consecuencias que transformaron el derecho notarial. El caso de Leonor Fuentes tuvo consecuencias que se extendieron bien más allá de Morelia y de Michoacán, transformando prácticas notariales, judiciales y de registro civil en regiones del país donde el caso fue conocido mediante periódicos y mediante publicaciones jurídicas que lo analizaron como precedente. En el ámbito notarial, el Colegio de Notarios de Michoacán convocó sesión extraordinaria en marzo de 1895 para discutir las implicaciones del caso y establecer protocolos adicionales de seguridad que redujeran la posibilidad de que documentos notariales pudieran ser falsificados convincentemente. Las medidas que se implementaron incluían registro de características específicas de cada rúbrica como referencia ante posibles disputas, incorporación de elementos en el papel sellado difíciles de reproducir sin maquinaria específica y establecimiento de protocolo de verificación de identidad de personas que solicitaran ver documentos de terceros. En el ámbito judicial, el caso fue citado en resolución del Tribunal Superior de Justicia de Michoacán como ejemplo de que falsificación de documentos matrimoniales con propósito de despojo debía ser tratada como cargo independiente de gravedad, equivalente al crimen físico que pretendía facilitar, estableciendo que la premeditación documental era elemento agravante que merecía consideración específica en la determinación de la pena. Don Bernabé Salinas, el notario de la familia Fuentes, cuyo trabajo meticuloso y cuya integridad en rechazar la solicitud sospechosa de mostrar los documentos originales habían sido elementos importantes en el desenlace del caso, fue reconocido mediante carta del jefe político y del juez Echeverría, que fue incorporada a su expediente profesional y que describía su conducta como ejemplar. Don Bernabé recibió esta distinción con la modestia de quien sabe que simplemente había cumplido con su deber, pero que comprendía que el cumplimiento del deber en circunstancias donde hubiera sido fácil ignorar las señales de alarma tenía un valor
que merecía ser reconocido. Leonor Fuentes se recuperó durante los meses siguientes, aunque como el doctor Aguilar había advertido, presentó durante años posteriores episodios de debilidad y de molestias digestivas que los médicos atribuían a los daños que el arsénico había causado en sus tejidos. Nunca volvió a casarse, aunque no por trauma emocional específico, sino porque después del proceso judicial había dedicado creciente atención a la administración de la hacienda familiar, donde su conocimiento de las cuentas y de las operaciones resultó ser valioso para complementar el trabajo de su padre y de su hermano Crispín. Con los años se convirtió en la administradora de facto de la hacienda La Purísima, mientras don Abundio envejecía y mientras Crispín, que tenía más temperamento para las relaciones externas que para las operaciones internas, se ocupaba de las negociaciones con compradores y con proveedores. Los libros de contabilidad de la hacienda, que se conservaron en archivo familiar durante generaciones, muestran la transición gradual de la escritura de don Abundio a la escritura de Leonor en las anotaciones que se acumulan página tras página, registrando el movimiento económico de institución familiar que sobrevivió el intento de despojo y continuó productiva hasta principios del siglo XX. Don Abundio, que había sido el primer eslabón de la cadena que salvó a su hija, nunca habló públicamente del caso, aunque personas cercanas a la familia recordaban que en los años posteriores al juicio, el hacendado había adquirido costumbre de examinar con atención cuidadosa cualquier documento que le fuera presentado para firma, tomándose tiempo que a quienes no conocían la historia podría haber parecido excesivo, pero que era respuesta natural de hombre que había aprendido de manera dolorosa que los papeles que parecían idénticos podían esconder diferencias que costaban vidas y fortunas. El caso fue presentado como ejemplo pedagógico en escuelas de derecho, que comenzaron a incluir el estudio de falsificaciones documentales como parte del currículum de derecho notarial y mercantil, y fue citado en el Tratado de Derecho Notarial Mexicano, publicado en 1902, como ilustración de que los sistemas de verificación documental debían ser tratados con la misma seriedad que los sistemas de seguridad física, porque la vulnerabilidad documental era tan peligrosa como la vulnerabilidad física cuando personas malintencionadas tenían conocimiento técnico suficiente para explotarla. Los dos documentos, el original y el duplicado, fueron conservados en el archivo del Tribunal de Primera Instancia de Morelia, como evidencia del juicio y como ejemplo de la habilidad con que don Fulgencio había trabajado. Habilidad que los peritos que los examinaron años después seguían describiendo como extraordinaria en su ejecución, aunque deplorable en su propósito. El expediente fue marcado con nota que decía: documentos auténtico y falsificado del contrato matrimonial Fuentes Zárate. Conservar como referencia en casos de falsificación notarial. Descansa en paz, Leonor Fuentes. Sobreviviste al veneno que tu esposo ponía en tu chocolate cada mañana, creyendo que el amor que prometió ante el altar era real, cuando en realidad era cálculo frío de quien vio en ti no una persona, sino el acceso a una hacienda. Que la intuición de tu padre que notó algo diferente en tus mejillas durante visita de sábado, que la integridad del notario que rechazó mostrar los documentos originales a desconocido, que el trabajo meticuloso del médico que supo leer en tu cuerpo los signos que el arsénico había dejado, y que la confesión del falsificador que eligió la cooperación sobre la lealtad criminal hayan formado juntos la cadena que te salvó, es historia que merece ser contada porque nos recuerda que a veces la
Salvación llega no mediante un solo acto heroico, sino mediante la confluencia de muchas acciones ordinarias de personas ordinarias que simplemente hicieron lo que debían hacer en el momento en que debían hacerlo. Si esta historia que viene de los archivos de la Morelia porfiriana te ha llegado a la reflexión sobre cómo la falsificación de documentos puede ser tan peligrosa como el veneno cuando la acompañan manos expertas y voluntad criminal, te invito a dejar tu me gusta en apoyo a este trabajo de investigación histórica y a suscribirte al canal activando la campana de notificaciones para no perderte ninguno de los próximos episodios, donde continuamos explorando los casos más perturbadores y más fascinantes de la historia criminal de México del siglo XIX. ¿Qué es lo que más te impresiona de este caso? ¿La elaboración del sistema documental doble? ¿La sospecha oportuna del padre? ¿O la confesión del falsificador que cambió el rumbo de todo? ¿Crees que hoy, con documentos digitales y bases de datos interconectadas, sería posible ejecutar conspiración similar? Cuéntanos en los comentarios. Gracias por acompañarme en esta historia del documento que tenía duplicado y de la mujer que sobrevivió para ver la justicia prevalecer. Hasta el próximo caso.